Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico de la Universidad Javeriana Pontificia de Bogotá, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión, un video estudio, también con una invitación abierta para el pastor Eduardo Gutiérrez, para el pastor Prado, y para el evangelista Ángel Regalado, para el pastor Mario Prado, a ellos tres en especial, quiero hacerles una invitación porque de este video quisiera tener, si es posible, un debate con respeto, con altura, sobre el tema que voy a tratar hoy, que es Biblia y tradición, con referente a lo que es la muerte de los apóstoles, para ver que es importante no solamente las Sagradas Escrituras, sino también lo que es los orígenes del cristianismo y lo que es la historia de la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles y lo que conocemos como la tradición cristiana, que es importante y siempre ha sido punto fundamental de lo que es la doctrina de la iglesia católica. Esto lo hago porque estos tres personajes son personas que se dedican en YouTube y en Facebook a tener una posición muy crítica contra la Iglesia Católica, muy respetable. Con el pastor Eduardo Gutiérrez he debatido varias veces, con el evangelista Ángel Regalado también. Entonces quisiera conocer su opinión. Hice un video anterior, también hice la misma invitación, una invitación que quedó pues sin ningún tipo de contestación por parte de ellos sobre el sepulcro de Cristo en la basílica que lleva su mismo nombre en la ciudad de Jerusalén y que tiene mucho que ver con un personaje también que es muy polémico para ellos, que es el papel del emperador Constantino. Realmente, si Constantino fundó la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica pertenece al siglo IV, quisiera que me explicaran cómo es posible que la misma tradición de los siglos anteriores, cotejada también por biblistas, de teólogos y pastores de ejemplares que yo utilizo en la vez pasada, la Biblia tras las huellas del Mesías y la Biblia arqueológica, Biblias especializadas de personas que han estado en Tierra Santa, personas que tienen doctorados, maestrías de universidades, de seminarios teológicos, apoyan lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho sobre estos lugares que son pertenecientes a la Iglesia Católica. En ese tiempo, siglo IV, no existía ninguna iglesia evangélica, no existía ningún tipo de congregación cristiana aparte del catolicismo. Y eso quedó así, ninguno aceptó. Con el pastor Eduardo Gutiérrez dijo que podemos debatir el tema y después se echó para atrás porque para él no es importante. Muchos evangelistas, muchas personas de las iglesias evangélicas decían que eso no es importante, que no es relevante. Evidentemente no es relevante porque no hacen parte de la historia del cristianismo primitivo. Eso lo digo con mucho respeto, con mucha educación. Y eso lo aclaro porque el anticatolicismo de muchos de ellos, cuando es a la hora de mirar a ver con pruebas históricas, con lo que realmente podemos sopesar, si realmente la Iglesia Católica es tan mala, es tan perversa, es tan anticristiana, ¿cómo es posible que tanto el sepulcro de Jesucristo, nuestro Jesucristo, como los grandes apóstoles estén en basílicas de la Iglesia Católica? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Y sobre todo, lo más importante es que quisiera invitarlos a ver si pueden desmentir, si pueden contrarrestar los argumentos no míos, no de mi persona, sino de las fuentes que yo utilizo, porque son, como le decía, si ellos pueden refutar a lo que son estos pastores, estos teólogos, estos biblistas de renombre internacional. Ese es la invitación que estoy haciendo, y lo voy a hacer también con este tema de hoy, que es sobre la muerte de los apóstoles, dónde está su sepulcro, y para demostrar que no todo es Biblia. No todo está en la Biblia, no hay un solo pasaje donde me diga a mí que yo como cristiano católico tengo que solamente creer en la Biblia, porque nos dice también en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia, la única y verdadera iglesia, el Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, ha existido desde la época del apóstol Pablo cuando escribió eso, hacia los años 60 hasta nuestros días, con una asistencia plena, permanente, de una manera visible del Espíritu Santo, como el mismo Señor Jesucristo lo había prometido en el Evangelio de Juan, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. De eso entonces se trata, porque no es solamente, como decía yo, algo de orden histórico, sino también que tiene que ver con lo que es la tradición cristiana.
Bueno, eso es una invitación muy formal, con mucho respeto y educación lo hago. No es un reto, no es un desafío. Igualmente, no están en la obligación de aceptarlo, pero sí quisiera conocer su opinión porque permanentemente suben videos contra la Iglesia Católica. Entonces aquí voy a mostrar pruebas de la Iglesia Católica en el siglo IV. Quisiera saber dónde está la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez en ese entonces, dónde está la iglesia del pastor Mario Prado en ese entonces, dónde está la iglesia del evangelista Ángel Regalado en ese entonces, o sea, en el siglo IV, 12 años antes de la Reforma Protestante, y por qué ellos, si la Iglesia Católica es tan mala, tan perversa, no son ellos los que tienen los sepulcros, no fueron ellos los que edificaron estas iglesias dándole honra, no solamente a Jesucristo, sino también a todos los apóstoles que fueron importantes, porque ellos también son la base por el cual Jesucristo hace extender su iglesia, como lo había prometido en Hechos 1:8, donde dice: serán mis testigos y darán testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. O sea, es una invitación de orden doctrinal, porque el tema de la tradición sí es doctrinal, no es solamente histórico, sino que también tiene que ver con lo que es la segunda fuente de la revelación sagrada para la Iglesia Católica, la tradición cristiana. Y ante la historia, como dice el viejo adagio, la historia es el mejor testigo de la verdad. Lo más importante es que también en esta ocasión voy a utilizar fuentes evangélicas, como lo hice en el primer video. Ni el catecismo de la Iglesia Católica, ni los padres de la Iglesia, ni nada que tenga que ver con el catolicismo, sino de sus propias Biblias, de sus propios libros de consulta, que por cierto nunca los utilizan, nunca los he visto en los debates que he tenido con ellos, con el pastor Eduardo Gutiérrez y con el evangelista Regalado. Siempre es de Google que van toda la información. Desconocen y no le dan mérito a estos biblistas que son de las iglesias evangélicas, no son católicos, que tienen los conocimientos necesarios de hacer Biblias y Biblias de estudio de las mejores, Biblias de estudio que yo he conseguido y que las tengo en físico, que siempre las he mostrado, y que son de librerías evangélicas. Hay que tener en cuenta eso, no son librerías católicas. Las Biblias y los diccionarios evangélicos que yo he mostrado no se consiguen en una librería católica como San Pablo. Son librerías evangélicas, de editoriales evangélicas, hechas para creyentes cristianos evangélicos, no para cristianos católicos. Y lo importante es que ellos no tienen ningún tipo de advertación, de menosprecio contra la Iglesia Católica, porque el resentimiento contra el catolicismo es a veces de estos pastores del ciberespacio, de estos evangelistas, que no tienen una congregación como tal, no la conocemos hasta el momento, y de las sectas que han nacido del protestantismo. La Iglesia Católica tiene una relación muy estrecha, muy ecuménica con las iglesias cristianas que nacen de la Reforma Protestante: Iglesia luterana, Iglesia anglicana, Iglesia presbiteriana, Iglesia metodista, Iglesia bautista, Iglesia episcopaliana, entre otras. Pero el anticatolicismo y la difamación y acusar a la Iglesia Católica que somos Babilonia la Grande o que el Papa es el anticristo viene de las sectas que nacen en el siglo XIX en Estados Unidos, con el cual el catolicismo no tiene ningún punto de referencia. Llámese Testigos de Jehová, secta; llámese Adventistas del Séptimo Día, secta; llámese Mormones, secta; llámese Pentecostales, secta; llámese Asamblea de Dios, secta, y demás. Bien, entonces con este preámbulo, con esta invitación, vamos a ver, si no haría un post, los voy a etiquetar, ya están etiquetados estas tres personas. Quisiera dialogar y voy a utilizar las mismas bases que utilicé tanto en el video pasado del sepulcro de Jesucristo como el que voy a utilizar en el día de hoy. El título del video es El final de los apóstoles. ¿Por qué no aparece en la Biblia? ¿Por qué, si todo es Biblia, no podemos entonces mirar a ver todo lo que es referente también a los amigos cercanos de Jesucristo, al cual el Espíritu Santo vino en Pentecostés y los cuales fueron los heraldos del Evangelio, o sea, la buena noticia por el cual hoy en día usted y yo somos cristianos y somos seguidores de Jesucristo? Por lo tanto, sí es importante el tema, sí es importante. Primero que todo, vamos a definir qué es el término mártir, porque la vida de estos discípulos de Jesucristo tiene mucho que ver con lo que es el martirio, y lo vamos a ver primero, definición etimológica de la palabra mártir. Después nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras, como me gusta a mí, siempre con bases, siempre con citas bíblicas.
Eso es la diferencia entre un teólogo y un apologista. El teólogo es una persona de ciencia. Yo estudié en una facultad de teología. Mi título universitario es de teólogo, por lo tanto yo utilizo, son solamente cuestiones de orden de ciencia. Y sobre todo lo que es Sagradas Escrituras en lo mayor posible para así argumentar lo que estoy diciendo. Entonces veamos entonces primero a ver el término mártir, un término griego, y lo vamos a hacer de este diccionario enciclopédico ilustrado de la editorial Clio. Es una editorial evangélica hecha por estos biblistas que son Alfonso Ropero, uno de los principales biblistas de Iberoamérica, de España, de Alfonso Triviño y de Silvia Martínez. O sea, son evangélicos, son personas eruditas de iglesias cristianas, no son católicos, y se dan el lujo de hacer uno de estos diccionarios de los mejores, se los recomiendo, de los más completos. Entonces vamos a ver cómo definen ellos el término mártir. Vamos entonces a mirar a ver. Mártir es martis o mártir. Término en griego hace referencia a un testigo judicial. En el Nuevo Testamento se usa en la doble acepción de testigo de un hecho y testigo de la verdad. O sea, tiene dos connotaciones. En sentido general, el vocablo se aplica a todos los creyentes convocados a ser testigos de Cristo hasta en los últimos de la tierra, como veíamos en Hechos 1:8. Pero en sentido estricto de mártir se aplica únicamente a quienes dieron o dan la vida por la fe cristiana. Aquí viene la referencia, porque es importante conocer cómo fue el martirio de los apóstoles, que no aparece en la Sagrada Escritura, salvo con Santiago, que lo vamos a ver. Por eso es importante lo que es la tradición cristiana, que el cual muchos de estos apologistas y muchos de estos pastores desconocen y niegan, pero no pueden, por así decirlo, tapar lo que es los orígenes del cristianismo desde el siglo II hasta nuestros días. Sellado con su sangre, la verdad de sus creencias. Este es el sentido que aparece en Hechos 22:20, en Apocalipsis 2:13, en Apocalipsis 13 del 1 al 14 y en Apocalipsis 17:6. Y que los autores eclesiásticos consagraron para referirse a los mártires cristianos. Cuando ya habla aquí de autores eclesiásticos, o sea, autores de la iglesia, de los primeros escritores del cristianismo, todos católicos, Papías de Esmirna, Justino Mártir, Clemente Romano, tercer papa de Roma, Clemente Alejandría, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Agustín de Hipona, Jerónimo, que tradujo la Biblia del latín de sus lenguas originales, Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, entre muchos otros, todos católicos, muchos de ellos obispos, algunos papas también, como fue Clemente Romano, como fue Lino, algunos también presbíteros, como fue Jerónimo y demás, todos ellos de la tradición de la iglesia cristiana. Y vemos cómo en este diccionario enciclopédico nos habla sobre ellos. Dice, y entonces en esto de consagrados para referirse a los mártires cristianos, comenzando por primero de ellos Esteban, el protomártir, primero o primer mártir de Jesucristo, en quien se conjuga el testimonio y la efusión de sangre. Cuando se derrama la sangre de sus testigos Esteban en Hechos 22:20. En este preciso sentido, los apóstoles son llamados por Cristo para ser testigos mártires con la ayuda del Espíritu Santo. Ya veíamos también por qué es importante siempre la asistencia plena del Espíritu Santo. Nunca ha dejado de actuar el Espíritu Santo en la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Por más pecados que haya habido en la iglesia católica, cismas, divisiones y todo lo que usted quiera, siempre ha tenido esa iglesia desde los primeros siglos hasta nuestros días la asistencia plena y única del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que sean divisiones, todo lo que sean cismas, todo lo que sean sectas no viene del Espíritu Santo, sino, como decía San Agustín, viene del propio demonio. Y sigue diciendo, de todos esos hechos y esos significados de la fe, vosotros seréis mis testigos, dice Jesucristo en Hechos 1:8, y también haciendo referencia a Lucas 24:48. Muchos de los cuales se darán su testimonio con la sangre, vamos a verlo más adelante. En sentido jurídico e histórico, tenéis que testificar la vida de Jesús como corresponde a quienes han sido compañeros suyos desde el bautismo hasta su resurrección. O sea, los que acompañaron a Jesucristo en su ministerio público de 3 años, como aparece en Hechos 1:22, en Hechos 10:39. Por eso es que vamos a ver que sí es relevante conocer dónde murieron, dónde fueron martirizados
estos amigos de Jesucristo y en dónde se encuentran sus sepulcros. Así y que es reconocido también por muchos historiadores de estas iglesias cristianas que no tienen ningún reparo en decir de que todos sus sepulcros se encuentran en iglesias o basílicas que corresponden al catolicismo. Eso se puede demostrar arqueológicamente e históricamente. Sigamos entonces. Y por el carácter extraordinario del hecho de que solo ellos son testigos, tienen que atestiguar especialmente todo lo referente en la resurrección de Jesús, como aparece en Hechos 1:22, en Hechos 2:32, en Hechos 3:15, en Hechos 5, del 30 al 34, al 32, perdón, y en Hechos 10:41. El sentido martirial que implica derramamiento de sangre, vamos a ver, esto es importante. Cristo avisa que en el cumplimiento de su misión evangélica sus discípulos van a sufrir persecuciones, cárceles y la entrega suprema de la vida. Esto Jesucristo lo había profetizado, lo vamos a ver de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante para cualquier cristiano, llámese católico, llámese ortodoxo, llámese cualquier iglesia, conocer dónde fue el martirio, dónde fue el final de los apóstoles, porque no aparece en la Biblia. Y eso ya vamos a hablar de pruebas extrabíblicas, y eso se llama lo que es la tradición cristiana. Lo que muchos evangélicos no quieren reconocer con una de las máximas de Martín Lutero, que es solo Biblia. No todo es Biblia, no todo puede ser Biblia, y eso es lo más antibíblico que puede haber, porque no hay un solo pasaje donde me diga a mí que como creyente solamente tengo que creer lo que dice la Biblia, porque entonces limitaríamos al Espíritu Santo. De la muerte de los últimos apóstoles vamos a ver entonces qué pasó con la efusión o la acción santificadora y la forma con que el Espíritu Santo tendría que seguir guiando a su iglesia hasta hoy en día, que estamos en el siglo XXI. Y para eso, lo que decía sobre el sufrimiento, persecuciones, cárceles y la entrega de la vida, también aparece en los discursos escatológicos que da Jesucristo en Mateo 5, 10, 12, Marcos 10, 30, Lucas 6 del 21 al 23, Juan 15 del 18 al 21 y en Hechos 5, 41. Ahorita vamos a dar algunas citas bíblicas al respecto, Marcos 10, 30 y Hechos 5, 41, perdón. De lo cual Jesús es el modelo supremo. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, yo pongo mi vida, o sea, Jesucristo mismo es el primer mártir, la primera ofrenda, el cordero pascual, el cordero inmolado por la salvación. Él mismo es el primero que derrama la sangre, siendo el testigo fiel de Jesucristo, como aparece en Apocalipsis 17:6. Aquí da como referencia Juan 10:17 y también en Juan 15:13. El camino a la salvación pasa por el sufrimiento y el derramamiento de sangre. Nuevamente es importante dar la vida por Jesucristo, si es el caso, como aparece en Mateo 16:21 y en Juan 12:32. Todos los seguidores de Jesús son partícipes del mismo destino de rechazo, muerte, como camino a la gloria, que ya sería esa gloria como premio en el cielo, como también lo prometió Jesucristo a los apóstoles en el Sermón del Monte, o conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas, cuando dice, alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y también, eso aparece en Mateo 5, pero también está en referencia en Juan 15:2, 15:20 y en Marcos 10:39. Los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones, también lo dice el apóstol Pablo, también el apóstol a los gentiles, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 y en Romanos 12:14. Y vamos a mirar a ver este apóstol que también escribe posterior a la resurrección y a la ascensión de Jesucristo. Vamos a ver también cómo muere mártir con pruebas no de una Biblia católica, sino de una Biblia evangélica, que ahorita se las voy a mostrar. Todo lo cual justifica el nuevo sentido cristiano de mártir, como testigo que, fiel a su vocación, llega hasta ofrender su propia vida. Cuando media la muerte por causa de testimonio, ya que se trata de un simple testimonio de la veracidad de unos hechos o creencias, sino que ahora estos son confirmados personalmente con la vida de su propio testimonio, y eso testimonio inclusive hasta la muerte. Por eso decía Tertuliano, uno de los grandes padres de la Iglesia Católica, el cristianismo del siglo III, durante todas esas persecuciones que vinieron después por el Imperio Romano, decía en latín sanguis martyrium semen Christianorum, que quiere decir la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Entonces, ya mirando bien la etimología, porque esto sí es un video de orden teológico y doctrinal, como me gusta a mí, y mirando a ver la definición de mártir,
y mirando a ver en primer lugar lo que vamos a hacer con testimonio de la palabra de Dios, de la primera fuente de la revelación sagrada, y después cotejar eso con la tradición cristiana sobre lo que fue el final de la vida de los apóstoles, que él mismo lo había profetizado y que él mismo se los había anunciado, porque ese es, por así decirlo, el premio que tendrían que pagar ellos, o el máximo galardón de fidelidad. Después de que sabemos de que ellos mismos lo rechazaron, negaron a Jesucristo, lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní, pero después con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés ya toman en sí lo que es su papel a la cabeza, en primer lugar, como lo podemos ver, del apóstol Pedro, el liderazgo de Pedro también muy importante para la Iglesia Católica, el primado de Pedro, y que también lo podemos constatar en los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, 7, y ya después del 8 viene este otro gran apóstol hasta el final desde el capítulo 28, que es el apóstol Pablo, del cual también hicimos referencia. Bien, ahora para tratar el tema desde el punto de vista ya de la Biblia y desde el punto de vista de la tradición cristiana, lo voy a hacer no de la Biblia de Jerusalén, que es católica, ni la Biblia latinoamericana, que es católica, ni la Biblia Nácar Columna, que es católica, ni la Biblia Félix Torres Amá, que es católica, ni la Biblia de Monseñor Straubvirgen, que es católica, sino que lo voy a hacer de esta Biblia, que es una Biblia de estudio evangélica. Ustedes pueden mirar acá, es la Biblia de estudio Thompson, dice así, edición especial para el estudio bíblico, y como algo muy importante, aquí está, es de la Reina Valera del año de 1960. Nótese bien que es una Biblia netamente evangélica, de una editorial evangélica muy importante, la misma editorial de las principales Biblias que tengo yo, que es la editorial Vida. Aquí está, editorial Vida. Y yo, como teólogo católico, me puedo dar el lujo de mostrarlas y me puedo dar el lujo de citarlas. No necesito buscar en Google, no necesito buscar en información del internet, sino que yo me baso en lo que estos biblistas dicen y constatan en sus Biblias para un público no católico, sino para un público evangélico, que es lo más importante, para que los hermanos cristianos evangélicos sepan quién es el doctor Thompson, para que vean. Si alguno la tiene, puede cotejar lo que yo estoy diciendo. En la página 18 nos da una pequeña introducción de cómo el origen histórico de esta Biblia. Dice una Biblia Thompson original. En una época en que se remonta a más de un siglo atrás, alrededor de 1890, un humilde predicador rural del norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos, se dedicó a la tarea de realizar anotaciones en el ancho imagen de su propia Biblia. Él creía que las escrituras debían interpretarse por sí mismas, por lo que se consagró durante más de 40 años, ¿ve?, a unir versos que se relacionaban con los temas que predicaba, tales como la esperanza o el amor de Dios. Algunas de las personas que integraron su congregación tuvieron acceso a la Biblia anotada y simplemente ya no pudieron soltarla. Pasaron horas y horas siguiendo la cadena de versos sobre temas específicos. Esa es una de las características de esta Biblia, que tiene muchas referencias de un texto con otro. Finalmente, en 1908, los miembros de su congregación decidieron llevar a la imprenta aquellas anotaciones que se encontraban en la desgastada Biblia del predicador. Esta persona era el doctor Thompson y la Biblia fue nombrada Biblia de referencia Thompson. Desde 1908, cada vez más gente ha descubierto por sí misma las ricas observaciones en la cadena y notas del doctor Thompson, y la publicación ha llegado a conocerse mejor como Biblia de referencia Thompson, con versículos en cadena sistemática. Nótese bien que estamos hablando de un predicador evangélico de Estados Unidos, como lo dice acá, de finales del siglo XIX, que dio esta Biblia de estudio Thompson, una Biblia de estudio evangélica que después vamos a hacer referencia. Bien, vamos entonces primero a analizar por qué Jesucristo, entre sus discursos que hablaba a sus apóstoles y lo que era el seguimiento como tal del Mesías, el ungido, el enviado por Dios, ya estaba preparando el camino a sus más cercanos seguidores de lo que él mismo daría ejemplo con su muerte, y ellos también, para lo que es la edificación, la construcción y la propagación del reino de Dios hace 21 siglos atrás. Veamos entonces, en primer lugar, ya citas bíblicas. Vamos entonces ya a la palabra de Dios, para que no digan que los católicos no conocemos de Biblia. He escuchado muchas difamaciones de eso aquí en
en los grupos de Facebook, todo eso, que católicos no conocemos de Biblia, que somos unos completos ignorantes. Bien, yo como teólogo católico siempre me baso en primer lugar en las Sagradas Escrituras, y no solamente voy a dar una cita bíblica, sino que voy a dar 4 citas bíblicas para analizar el tema. La primera de todo, vamos a verla del Evangelio de Marcos. Vamos entonces a uno de los 3 evangelios sinópticos. El término sinopsis quiere decir en griego en paralelo, o sea que tienen concordancia. Es el Evangelio de Marcos. Si quieren, las personas que tienen sus Biblias, esta es una Biblia evangélica, Reina Valera 1960, Marcos capítulo 13, verso del 9 al 13. Vamos entonces a mirar Marcos 13, verso del 9 al 13, donde dice señales antes del fin. Aquí es muy importante porque si tomamos como referencia el verso 3, nos dice una pregunta que hicieron directamente 3 de los apóstoles a Jesucristo. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y mire bien, y Pedro, siempre Pedro en primer lugar, al lado de Jacobo, o Santiago, y Juan y Andrés, le preguntaron aparte. Vamos a ver aquí que hay 4 apóstoles que le van a hacer una pregunta a Jesucristo sobre las señales del fin. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Esto es uno de los discursos escatológicos. Vemos bien que es importante porque aquí toma como referencia 4 apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ahora vamos a mirar después, según la misma tradición cristiana, dónde fue el martirio de ellos y dónde se encuentran sus restos mortales, en qué lugares y a qué iglesia les pertenece el tener la forma que usted puede ir y testificar lo que estamos diciendo acá. Bien, si nos vamos entonces en el mismo Marcos, ya en el capítulo del 9 al 13, es importante porque Jesucristo les va a dar todo un discurso. Y sobre ese tema en particular dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Jesucristo está profetizándole que a los apóstoles los iban a perseguir. Estos concilios son concilios de los judíos, y en las sinagogas, estamos hablando de todo lo que era el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa, y en las sinagogas, las escuelas religiosas de los judíos, en el mismo contexto en que Jesucristo también fue excomulgado, fue declarado como un blasfemo. Y dice, mire lo que le dice Jesucristo, y os azotarán delante de gobernadores y de reyes, los llevarán por causa mía para testimonio a ellos. Jesucristo está profetizando lo que también sería el martirio de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, sí es importante todo cristiano mirar a ver cómo fue la muerte de esos apóstoles, porque Jesucristo mismo lo está tomando como referencia. Pero da la casualidad que eso ya no está en la Biblia, sino que está en la tradición cristiana. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que tengáis que pensar, sino lo que fuera dado en aquella hora. Eso habla porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Otra vez, la marca o el sello característico de la acción santificadora, de la acción plena del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. En el verso 13 vuelvo a tomar otra referencia, en referente a la pregunta que le hacen específicamente esos 4 apóstoles. Dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, o sea, por el nombre de Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, o sea, el que no tenga miedo de testificar a Jesucristo, el que dé el martirio, como lo veíamos la definición de mártir, el que sea capaz de también dar su vida y su sangre por Jesucristo como único y salvador, dice él, tendrá la salvación, así lo especifica. Pero en otro de los evangelios sinópticos, ya en el evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 9, es la misma acotación, el mismo discurso, pero aquí viene algo muy importante, donde nos trae una complementación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 9, dice, sí, 24, 9, estaba en el 29, dice también, señales antes del fin. En el verso 9 dice, entonces otra vez Jesucristo le dice a los apóstoles. En este sentido, si nosotros vamos unos versos anteriores, Mateo da como referencia a todos los apóstoles, no como Marcos, que especifica que fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Aquí dice, estando en el verso 3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo,
diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí está tomando como referencia a todos los apóstoles y Jesucristo agrega algo mucho más. En el verso anterior de Marcos decía cómo iban a ser azotados, iban a ser presentados a los concilios del Sanedrín, a las sinagogas, y que el que persevera hasta el final será salvo. Pero aquí especifica algo muy importante de Jesucristo, porque esa perseveración hasta el final es de martirio. Aquí sí es clarísimo en el verso 9 donde dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea que aquí sí Jesucristo está especificando a los apóstoles, está presagiando que el seguir a Jesucristo no solamente iba a ser azotes, no iba a ser juicios, no iba a ser cárceles, sino también aquí dice que los van a matar. Por eso es que es importante en mi crecimiento espiritual como cristiano, independientemente de mi denominación, si Jesucristo mismo lo dice, mirar a ver dónde fue el martirio, bajo qué circunstancias, en qué lugar, en qué tiempo se dieron lo que aquí estamos haciendo referencia. Hay también otro pasaje mucho más contundente, mucho más preciso, más claro y también a la vez conciso, ya no en relación a todos los apóstoles, ya no a la pregunta que hicieron Andrés, Pedro, Santiago y Juan, sino en un diálogo que tuvo directamente Jesucristo con el mayor de los apóstoles, el más cercano a él y el líder que sería el pastor de su iglesia, como lo dice en el Evangelio de Juan, con Biblia evangélica, Reina Valera, Thompson. Vamos a mirar a ver en el capítulo 21, uno de los discursos ya finales de Jesucristo antes de regresar al cielo. Vamos a tomar como referencia el verso 18 y 19, un diálogo directo de Jesucristo con el apóstol Pedro. En Biblia evangélica dice la palabra de Dios, hablando Jesucristo al apóstol Pedro después de haberlo nombrado pastor de sus ovejas y de sus corderitos. Dice, de cierto te digo. Nótese bien que Jesucristo le está diciendo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, miren que está profetizando, cuando ya seas viejo, Pedro, como todos los apóstoles, serían contemporáneos de Jesucristo, serían hombres entre los 30 y 40 años, Jesucristo está hablando ya cuando sea viejo, o sea, está adelantándose al tiempo, unos 30 años más adelante, dice, extenderás tus manos en forma de cruz y te ceñirás y otros te llevarán donde no quieras. O sea, aquí también hay una referencia de un martirio exactamente con Pedro. Pero en el verso 19 hay algo muy importante, que esto ningún biblista, ningún apologista de estos anticatólicos que conocemos es capaz de responderme. Y si quieren, pues por eso estoy haciendo la invitación abierta para que hagamos un debate. Porque dice el mismo Jesucristo en la palabra de Dios, dice, esto dijo dando a entender de qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió, sígueme. O sea, que la muerte de Pedro va a glorificar a Dios. Jesucristo lo profetiza y le dice, sígueme. El seguir a Jesucristo es también seguirlo al martirio. Curiosamente el Evangelio de Juan, escrito por Juan, apóstol, evangelista, el discípulo amado, el hijo del treno, el Juanerges, el hijo de Zebedeo, es el compendio joánico, según los biblistas, tanto católicos como evangélicos, está fechado mucho tiempo después de que sucedieron estos acontecimientos, pero el apóstol Juan omite cómo fue el martirio de Pedro. Sí testifica que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, pero no dice de qué manera iba a morir Pedro. Por lo tanto, para complementar estas palabras de Jesucristo, tenemos que irnos a lo que siempre he dicho, que es la tradición cristiana. En esta propia Biblia, vamos a mirar a ver lo que nos dice la Biblia de estudio Thompson, evangélica. Aquí lo dice en la página 1284, una referencia que hace a la introducción de esta Biblia. Vamos a mirar a ver estos biblistas evangélicos hacia más o menos cuánto fechan el Evangelio de Juan. Dice aquí, autor Juan, dice el propósito, personajes, atributos, versículos claves y da algunas referencias, pero todos sabemos, no dice aquí la fecha, pero todos los biblistas más o menos están, por así decirlo, fechas entre lo que es el año 96 al año 98, incluso al año 100, cuando el apóstol Juan escribe su evangelio. Sin embargo, la tradición cristiana asegura que lo que fue el martirio de Pedro
tanto biblistas, historiadores, arqueólogos católicos evangélicos, fue hacia el año 64, en tiempos de lo que fue la persecución del emperador Nerón en Roma. Y eso también es unánime la creencia del martirio. O sea que estamos hablando del año 64 hacia hacia la década de los 90, más de 30 años después que suceden los acontecimientos, pero Juan omite cómo es el martirio del apóstol Pedro. Solamente si vamos a mirar, a ver, ya desde el punto de vista otra vez de las Sagradas Escrituras, haciendo referencia a cómo Jesucristo le dijo a sus apóstoles que ellos tendrían que también ser perseguidos, azotados, encarcelados, enjuiciados en las sinagogas, en los tribunales, y que tendrían que dar testimonio, martirio, para así ganarse la salvación. Solamente lo que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas, el evangelista, hacia la década de los años 80, solamente nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos del 1 al 10, lo que fue la muerte del apóstol Santiago. Vamos entonces a mirar, porque ese es el único de los apóstoles que sí aparece su martirio. Ahora, dejando a un lado lo que fue el suicidio de Judas, ¿no? Que eso sería otra cosa, pero bueno, lo de Judas fue algo muy diferente, porque por su traición, por su remordimiento y por haber sido hijo del diablo, llegó hasta el suicidio, que es un pecado mortal. Por lo tanto, eso no es considerado como un martirio. No obstante, sí nos dice Hechos de los Apóstoles, que es también llamado como la historia de la iglesia primitiva, en el capítulo 12, verso del 1 en adelante, lo que fue el martirio del apóstol Santiago, o aquí conocido también como Jacobo. Dice en esta Biblia Thompson, Jacobo muerto. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Nótese bien que ya el término iglesia hace referencia a esta primera comunidad ya dirigida por los apóstoles. Por eso es que también recibe el nombre de iglesia apostólica, porque está bajo el liderazgo de los apóstoles, bajo la dirección de los apóstoles, bajo la predicación del Nuevo Testamento, de lo que es el Evangelio de los apóstoles. Aquí mismo lo dice algunos de la iglesia, de la única iglesia, para matarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí mismo lo dice, ¿ve? Que mató a espada, o sea, degollado o decapitado. ¿A quién? A Jacobo. Este Jacobo es hermano de Juan, el mismo que veíamos anteriormente en Marcos 13, verso 3, que le hizo la pregunta a Jesucristo sobre los finales del tiempo, sobre las señales del fin. Entonces, si analizamos todo esto, lo que llama el paralelismo bíblico, vemos cómo de lo que estamos hablando inicialmente, de lo que es la definición del término mártir en griego, con el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, vimos las 3 referencias de Jesucristo a los apóstoles, diciéndoles que también iban a ser perseguidos, y ya vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice solamente, nos narra que este rey Herodes, enemigo de los cristianos, mandó a filo de espada a degollar o a decapitar al apóstol Jacobo, hermano de Juan. Eso es lo único que nosotros podemos constatar en Biblia. Faltaría entonces mirar a ver cuál fue la forma como dieron su vida también, o como murieron los otros apóstoles. Los otros apóstoles, porque ya también sabemos que aquí Matías había reemplazado a Judas, porque eran 12 y era necesario conservar ese mismo número. Entonces, vamos entonces a mirar a ver qué nos dice esta propia Biblia de estudios sobre el final de los otros apóstoles. Si vamos aquí al final de esta Biblia, dice ayudas para el estudio. Ustedes miren. Para que vean que estoy diciendo la verdad. Dice ya, es al final. No te sabían que es al final de la Biblia. Dan algunas otras referencias, estos evangelistas, biblistas, teólogos, pastores evangélicos con credenciales universitarias, de seminarios, de institutos especializados, que son los que hacen el complemento de esta Biblia de estudio Thompson. En la página, vamos a mirar a ver, les voy a mostrar, en la página 1637, les voy a mostrar para que lo que tengan, aquí aparece, hay un título en rojo que dice Bosquejo histórico de los apóstoles. Aquí está. Nótese bien, aquí es lo que voy a leer de una forma textual, y aquí también continúa en la página siguiente. Aquí está. ¿Ven? Entonces son 2 páginas donde los biblistas evangélicos nos van a decir cómo fue el final de estos apóstoles, ¿no?
que concuerda exactamente con la tradición de la Iglesia Cristiana Católica y con lo que los primeros cristianos creían, y también con los escritos de los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, que como dije anteriormente se conocen como el nombre de los padres de la Iglesia. Bueno, pero dice así, lo voy a leer de una forma textual, sin quitar ni añadir absolutamente nada. Las personas que tengan esta Biblia pueden después constatar que lo que yo digo es verdad. Dice así: bosquejo histórico de los apóstoles. Con esto termino este video. Dice: los 12 apóstoles llamados por Jesús. Da como referencia donde aparece en la lista de los apóstoles: Mateo 10 del 2 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6 del 13 al 19. ¿Ve? Que son los 3 evangelios sinópticos. Ya aquí nos van a decir quiénes son. Acordémonos que los apóstoles todos fueron judíos, todos de la región de Galilea, en el norte, donde Jesús se había criado. Solamente Judas era el de la religión de la región de Judea, de Escar. Entre estos apóstoles sabemos que algunos eran familiares, amigos, personas cercanas a Jesucristo. Sabemos que Pedro y Andrés eran pescadores, hermanos del lago de Tiberíades, al igual que Juan y Santiago, también, del que acabamos de hablar del martirio, también eran hermanos también del mismo lago de Tiberíades o el lago de Genesaret en Galilea. Estos 4 tenían una empresa de pesca. Hay otros 2 apóstoles que son parientes de Jesucristo, primos de él, que son Santiago el menor y Judas Tadeo. Habían otros 2 que eran amigos, que eran Felipe y Bartolomé. También había uno que llamaba Tomás, que le dicen el dídimo o el mellizo o gemelo. Había uno que había pertenecido al grupo de los celotes, que fue Simón. Otro que había sido un publicano, que fue Mateo. Y termina la lista con Judas Iscariote. Aquí nos van a hablar, dice el círculo íntimo. O sea, entre estos apóstoles, unos serán más íntimos a Jesucristo, ya lo sabemos. Y aquí mismo los biblistas dicen íntimos. Vamos a mirar a ver cuál es el primero. Simón. Dice: otro nombre, Pedro o Cefas. Padre, hijo de Jonás o Juan. Hogar, Betsaida y Cafarnaún. Ocupación, pescador. Características, dice, era impulsividad, compasión, cobardía y visión espiritual. Escritos: primera de Pedro y segunda de Pedro. Historia bíblica y tradición. Ojo bien con lo que está diciendo acá. Historia bíblica y tradición. Mire bien cómo la historia bíblica va íntimamente ligada a la tradición. Y no lo está diciendo un papa, no lo está diciendo un concilio, no lo está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica, lo está diciendo una Biblia evangélica. Dice: historia bíblica y tradición. Realizó trabajos evangelistas y misioneros entre los judíos, llegando hasta Babilonia en primera de Pedro 5:13, y ya sabemos en qué Babilonia hace referencia a lo que es la Roma imperial. De eso también he hecho algunos videos, los pueden mirar ustedes en mi canal, que se llama Videos Apologética Católica en YouTube, también con Biblias evangélicas. Dice también tradición: estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Mire, tradición. ¿Dónde fue eso? En la colina Vaticana, muy cerca del Coliseo Romano, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica y la sede del Papa Francisco. Eso es historia, eso es tradición, y eso está cotejado por estos biblistas, también por historiadores y también por eruditos que no son católicos. Aquí mismo lo dice. Sigue diciendo: Jacobo el mayor. Otro nombre, Boanerges o hijo del trueno. Padres, Zebedeo y Salomé. Hogar, Betsaida, Cafarnaún y Jerusalén. Ocupación, pescador. Características de Jacobo: egoísta, fiel, de genio vivo. Escritos: ningún escrito. Historia bíblica y tradición, lo mismo. Dice: predicó en Jerusalén y Judea. Fue decapitado por Herodes hacia el año 44 después de Cristo, como dice Hechos capítulo 12, verso 1-2, que ya lo acabamos de leer. Otros los discípulos cercanos a Jesucristo: Juan, el discípulo amado. Otro nombre, Boanerges o hijo del trueno. Padre, Zebedeo y Salomé. Hogar, Betsaida, Cafarnaún y Jerusalén. Ocupación, pescador. Características, dice: cariñoso, intolerante, ambicioso, enérgico. Escritos: Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Historia bíblica y tradición: trabajó entre las iglesias de Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía, más que todo, y Grecia, de acuerdo a la tradición, especialmente en Éfeso. Nótese bien lo que dice acá:
biblistas evangélicos, de acuerdo a la tradición, especialmente en Éfeso, Turquía, ¿no? Fue desterrado a la isla de Patmos después de quedar en libertad y murió de muerte natural. El único de los apóstoles que muere en causas naturales, y eso no aparece tampoco en la Biblia, eso es parte de la tradición cristiana, hacia el año 104 o hacia el año 106 más o menos. Eso es la tradición cristiana. Ahora dice, ve, los trabajadores silenciosos, o sea, el otro grupo, los apóstoles, Andrés, hermano de Pedro, otro nombre, ninguno, padre, hijo de Jonás o Juan, hogar, Betsaida y Cafarnaún, ocupación, pescador, características, evangelista, colaborador, obediente, escritos, ningún escrito, historia bíblica y tradición, originalmente fue discípulo de Juan el Bautista, tradición, predicó en Escitia, Grecia y Asia Menor, esto no está en la Biblia, fue crucificado en una cruz de San Andrés, o sea, en una cruz en forma de X. Lo que siempre ha hecho la Iglesia Católica, estos biblistas evangélicos lo corroboran. Otro, Felipe, otro nombre, ninguno. Padres, no conocidos. Hogar, Betsaida. Ocupación, no conocida. Características, trabajador, lento en aprender, visión limitada. Escritos, ningún escrito. Tradición, otra vez, predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. También no aparece en la Biblia, solo en la tradición. Bartolomé, otro nombre, Natanael. Padre, Talmaí, hogar, Caná de Galilea, ocupación no conocida, características de Bartolomé, honesto, religioso, lleno de fe y perjudicial, escritos, ningún escrito, tradición, fue misionero en Armenia y fue golpeado hasta morir, Jerónimo, nótese bien, miren que aquí dice Jerónimo, Jerónimo de Almacia, el presbítero, que en el siglo IV escribió la Biblia en latín por petición del Papa Dámaso en aquel entonces. No habían pastores evangélicos en aquel entonces, no existían otras congregaciones anticatólicas, solamente la Iglesia Católica. Dice Jerónimo, dice que escribió un evangelio, ¿ve? Aunque sería uno de los evangelios apócrifos que no hace parte del canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Otro de los apóstoles que hace referencia a la Biblia de estudio que estamos haciendo referencia, la Biblia de estudio Thompson, dice Tomás. Otro nombre, Dídimo, que quiere decir mellizo o gemelo. Padre, no conocido. Hogar, también sabemos, Galilea, en el norte. Ocupación, no conocida. Características que le dan, según los biblistas evangélicos, necesitó de pruebas, devoto, sensible a la verdad. Escritos, ningún escrito. ¿Qué vamos a hacer? El final de Tomás, otra vez, no la Biblia, la tradición. Dice, trabajó en Partía, Persia e India y sufrió martirio cerca de Madrás en el monte Santo Tomás, ¿ven? Donde actualmente hay una basílica de la Iglesia Católica, ¿ven? Mateo, otro nombre, Leví, padre, Alfeo, hogar, Cafarnaún, ocupación, recaudador de impuestos, características, detallista, evangelista, obediente, conocedor de la Biblia, escrito, Evangelio de Mateo, tradición, ¿qué dice? Murió como mártir en Etiopía. ¿Ve? Ahora da otra característica. C, otro grupo, los pocos conocidos, ¿no? Primero habla de los que son el círculo íntimo. Segundo, los trabajadores silenciosos. Y el otro grupo, los pocos conocidos. Aquí empieza con Santiago, el menor o el más joven. Otro nombre, dice ninguno. Padre, Alfeo o Cleofás y María, ¿ve? Que era pariente de Jesucristo. Nótese bien que aquí habla de otra María, no María de Nazaret, sino María, aquí mismo lo dice, la María, la esposa de Alfeo o de Cleofás. Y de este Santiago hay una epístola en el cual en su introducción él mismo dice que es discípulo de Jesucristo y hermano de Judas. O sea, nunca dice que era hermano de Jesucristo en carne. Esta también es otra característica, otra prueba bíblica para demostrar que solamente Jesucristo es el único hijo de María. Con Biblias evangélicas, dice hogar Galilea, ocupación no conocida, características, tardo en creer, líder fuerte y virtuoso, escrito, epístola a los Santiago, la epístola a los Santiago, de epístola de Santiago, ¿no? La tradición, vamos a ver qué habla de la tradición sobre Santiago el Menor, predicó en Palestina, Egipto y fue crucificado en Persia. Judas o Leveo, otro nombre Tadeo, padre, también, mire que eran hermanos, Alfeo o Cleofás y María, ¿ve? Tanto Santiago como Judas eran hermanos y eran hijos de Alfeo y de María, esposa de Cleofás. No eran hijos ni de José, ni eran hijos de María de Nazaret. Y estamos hablando con Biblia evangélica. Puede usted mirar también lo que es el prólogo del Evangelio de Judas y también da la misma característica. Ambos se identifican como discípulos de Jesucristo. Ninguno de los dos se identifica como hermano de sangre de Jesús. Hogar Galilea, ocupación no conocida. Características de Judas.
humilde, preocupado por la santidad, defensor de la verdad. Escritos, epístola de Judas. ¿Qué dice la tradición? Predicó en Asiria, en Persia y murió como mártir en Persia. Otro de los apóstoles, Simón, otro nombre, el celote, el que pertenecía al grupo de los celotes. Padre no conocidos, hogar Galilea, ocupación no conocida. ¿Cuáles son las características? Entusiasta, nacionalista, obediente. Escrito, no hay ningún escrito canónico de Simón. Tradición, también dice, fue crucificado. El traidor, Judas, otro nombre, Iscariote, padre Simón, hogar. Queiró de Judea, como habíamos dicho, el único de los apóstoles que era de Judea. Ocupación no conocida. Características: traidor, hipócrita, deshonesto, arrepentido. Escritos, ningún escrito. Historia bíblica y tradición: traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y después se ahorcó. Y dice también, segundo grupo, personas convertidas en apóstoles después de la ascensión de Jesucristo. Este es el otro grupo. Dice, designación especial. Y da dos: Matías y Saulo. Vamos a mirar a ver cómo describe la Biblia de Estudio Thompson. Primero a Matías, otro nombre, ninguno. Padre, no conocido. Hogar, no conocido. Ocupación, no conocida. Características de Matías: dispuesto a servir, fiel, leal. Escrito, ningún escrito. Historia bíblica y tradición: no hay nada escrito de su vida después de su selección como apóstol que sucedió a Judas Iscariotes, como dice en Hechos capítulo 1, verso del 23 al 26. Ahora, ¿qué dice la tradición sobre la muerte de Matías? Predicó y sufrió el martirio en Etiopía. Por último, para finalizar toda esta lista de los apóstoles, el nombre, de dónde eran y el martirio, de acuerdo a lo que es la tradición cristiana, en Biblia evangélica, Saulo dice otro nombre, su nombre fue cambiado a Pablo en Hechos 13:9. Padres no conocido, hogar, Tarso. Ocupación, fabricante de tiendas. Características: lleno de regocijo, valiente, enfocado en la misión, resistente. Escritos, 13 o 14 epístolas. Historia bíblica y tradición dice, fue el apóstol de los gentiles o de los paganos, de las otras naciones, que se conoce en griego como los goín. ¿Y qué dice finalmente? Tradición. ¿Qué dice? Fue decapitado en Roma por orden del emperador Nerón. Eso hacia el año 67. Su sepulcro, demostrado también con pruebas bíblicas, con pruebas históricas y arqueológicas, después las mostraré en otro video. Su sepulcro también está en una basílica. El término basílica es una gran iglesia católica, que se llama San Pablo Extramuros, o sea, San Pablo afuera de las murallas de lo que era la Roma antigua. Se llama San Pablo Extramuros. Ahí también hay una lápida también de los primeros siglos del cristianismo que asegura también que este otro apóstol, como Pedro, fueron martirizados en tiempos del emperador Nerón. El primero, el apóstol a los judíos, Pedro, hacia el año 64, y Pablo, el apóstol a los gentiles, hacia el año 67. Bien, amables amigos, este era el video en la noche de hoy. Bendiciones para todos. Gracias a las personas que están viendo en este momento. Saludos especiales a todos mis amigos. En este momento también veo al pastor Percy River, un pastor de la iglesia bautista que está haciendo la transición a la iglesia metodista. Un pastor que no tiene ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de anticatolicismo. Es un pastor consagrado al servicio de su comunidad, y eso quería hacer énfasis, ¿no? Porque esto no es una humillación ni es un video contra las iglesias cristianas históricas de la Reforma Protestante, en el cual el Espíritu Santo también actúa. Lo reconoce el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II. Nos unen tres cosas con estas iglesias. Ya decía anteriormente, iglesia luterana, iglesia anglicana, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, los iglesias bautistas, los congregacionistas y la iglesia episcopaliana. Nos unen lo que es el Jesucristo como único Salvador, la creencia en los evangelios como palabra de Dios, y lo que es también el bautismo como el primer sacramento de iniciación cristiana. Este video es más que todo a la parte anticatólica, como decía yo, al señor pastor Eduardo Gutiérrez, un gran crítico de la Iglesia Católica, al evangelista Ángel Regalado y también al pastor Mario Prado. A ellos tres les estoy dedicando este video. Les invito, si quieren, como siempre, con respeto, con educación, con altura, como debe ser, a que analicemos estas pruebas y que si es posible, si estoy diciendo una mentira, porque Jesucristo nos dice que la verdad nos hará libres en Juan 8:32, ese siempre ha sido mi mayor anhelo. Si estoy equivocado,
si la tradición no es importante, si la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, si el Papa es el anticristo, entonces por favor que desmientan, no a mí, sino que desmientan lo que acabo de leer en esta Biblia de estudio Thompson de la Reina Valera y de una de las principales editoriales evangélicas que es la editorial Vida. Igual, a la par, también coloqué el sepulcro de Jesucristo en Jerusalén, construido por el emperador Constantino, cuya madre era católica, Santa Elena, también en el siglo IV. ¿Dónde estaba entonces en ese entonces la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez? ¿Dónde estaba en ese entonces la iglesia del pastor Mario Prado? ¿Y dónde estaba entonces la iglesia del evangelista Ángel Regalado, que no pueden dar crédito y no pueden mostrarle a sus fieles lo que la iglesia católica sí puede hacer, porque ahí todavía están las basílicas, el Santo Sepulcro y las otras basílicas donde están los restos de los apóstoles o discípulos de Jesucristo? Quedamos como siempre en el amor, en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la única honra, la gloria, el honor y el único por el cual tenemos vida eterna. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.